La palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Bendita sea la palabra del Señor. Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, te agradecemos que en tu inmensa bondad y misericordia nos permitas una vez más estar en este santo día reunidos ante ti, en tu presencia. Es aquí en medio del seno de tu iglesia en donde escrito está: tú derramas bendición y vida eterna hasta que sobreabunde. Esto es una cosa grata a nuestra alma, Señor, estar en medio de la comunión de los santos. Pero principalmente porque tú, el que nos has santificado, estás en medio nuestro. Y esta es la razón principal de nuestro gozo, de nuestra reunión, de haber llegado hasta aquí, de disponernos desde los días anteriores para poder estar aquí. Así como tu palabra ordena, tú eres la razón y nadie más. Hemos llegado aquí por ti primeramente, pero en segundo lugar, Padre, y este es el motivo también de nuestra oración, queremos que nuestras almas sean edificadas. Queremos ser nutridos con la verdad de tu bendita y santa palabra. No queremos, Señor, ser alimentados por las cosmovisiones de los hombres, por las ideologías mundanas, por las invenciones de los ciegos espirituales. Queremos, bendito Dios, que la luz de tu palabra alumbre en medio nuestro. Queremos que el fulgor del brillo de tu palabra ilumine nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, porque la exposición de tus palabras alumbra. Así como Isaías retó y exhortó a Israel diciendo: a la ley y al testimonio, si no hablaré conforme a esto es porque no les ha resplandecido. Así, bendito Dios, rogamos, resplandécenos con tu palabra, porque solamente en tu luz veremos la luz. Que la luz de tu bendita y santa palabra alumbre en medio nuestro. Yo te ruego esto, Señor, encarecidamente junto con mis hermanos. Así, Señor, por medio de esto, rogamos 2 peticiones que son costumbre en medio nuestro. La primera, que concedas un corazón dócil y un oído presto a atender tu palabra a todo tu pueblo. Que podamos tener un corazón y un oído dóciles a tu palabra, para que nuestra atención no se vaya a otro lugar, para que nuestra mente no esté en nuestra casa mientras nuestro cuerpo está aquí, para que nuestros pensamientos no estén en nuestro trabajo mientras nosotros estamos aquí, para que nuestros afectos no estén en otro lugar o en otra persona mientras estamos aquí. Que nuestro corazón esté colocado aquí en tu palabra. Pero también rogamos, bendito Dios, que mi propia vida, como instructor de ella, de tu palabra, no se desvíe ni a derecha ni a izquierda. Que pueda predicar, Señor, con denuedo como si fuera mi último día. Pero que predique, Señor, con precisión, con veracidad, con firmeza. Ruego la asistencia sobrenatural y la fortaleza única que tu Espíritu Santo da. Que la predicación de tu palabra sea ungida por tu Santo Espíritu. Que sea una predicación ungida por tu Espíritu para tus ungidos, tus santos. Bendito Dios, clamamos a ti estas cosas porque alejados de ti nada podemos hacer. Yo no puedo valerme por mis propias fuerzas para predicarles a ellos, y ellos no pueden valerse de sus propias facultades para entender tu verdad. Te necesitamos a ti.
No solo necesitamos tu palabra, necesitamos que nos ayudes a entenderla, a amarla, a practicarla y a predicarla. Clamamos a ti, bendito buen Dios, porque tú has prometido socorrernos, porque tú has prometido enviar tu Espíritu para guiarnos a toda verdad, porque tú has permitido y has prometido también a nosotros, tus ministros, darnos de tu poder para realizar esta obra que escapa a cualquier facultad humana. Así que, Señor, nos holgamos de ti, nos aferramos a ti, nos guindamos de ti, dependemos de ti, Señor. He aquí, Señor, que renovamos nuestro pacto en amor contigo. Queremos amarte con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Queremos amarte, Señor. Y nosotros y nuestros hijos, Señor, seguiremos tu camino. Nosotros y nuestra casa te serviremos a ti. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, al único Dios vivo y verdadero. En Cristo Jesús, amado Padre Celestial, por la guianza de tu Espíritu elevamos nuestra oración y nuestro ruego, sabiendo que si según tu beneplácito hallamos gracia ante ti, recibiremos de ti las oraciones que hemos elevado a ti. No reclamamos nada, Señor, nos humillamos y decimos: Padre, si quieres, concédenos lo que hemos pedido. Amén. ¿Puede sentarse, amado hermano? Bien, en medio de nuestra exposición de la carta de Pablo a los Filipenses hemos llegado al versículo 9, a través del cual el apóstol Pablo continúa hilando su argumento no solamente contra la doctrina de los judaizantes, las herejías de los judaizantes, sino también afirmando la fe de los creyentes filipenses. ¿Se escucha de atrás? ¿Perfectamente? Gracias. Así entonces el apóstol Pablo en medio de esto continúa. Él había dicho en el versículo 8 que todavía él seguía estimando todas las cosas como pérdida. No había sido un asunto que pasó en el pasado. No es que en el pasado nada más estimó como pérdida aquellas cosas y que entonces en el transcurso del tiempo, durante estos aproximadamente 30 años, había cambiado de opinión. No era así. Sino que ciertamente aún él estimaba todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, a quien él llamaba su Señor. Y se adelanta a decir incluso más, diciendo que por amor de él lo había perdido todo, y aún más, todo lo demás, aparte del amor y la excelencia del conocimiento de Cristo, era basura, era estiércol, era lo más similar a las heces, a la porquería, al desecho. Como básicamente diciendo: dejen a los judaizantes revolcarse en su chiquero. Ellos creen que les será de algún fundamento salvífico el gloriarse en la carne, en la circuncisión y las obras de las ceremonias de la ley. Déjenlos revolcarse en sus desperdicios. Entonces el apóstol Pablo continúa diciendo en el 9, y es nuestro texto el día de hoy, dice: y ser hallado en él, en Cristo. Él termina diciendo: para ganar a Cristo. Yo tengo todo por desperdicio, tengo todo por basura, por una sola razón: para ganar a Cristo, para aferrarme a Cristo, para estar completamente en Cristo. Y por ello continúa en el texto 9 diciendo: y ser hallado en Él. Ser hallado en Él. Para el apóstol Pablo, en este contexto, nunca ha sido extraño en la escritura del apóstol Pablo, por supuesto porque está inspirado por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo le inspiró. No es extraño para la teología de Pablo, para la mente paulina, encontrar fuera de Cristo las bendiciones. Pablo toda vez que escribe en las Escrituras, todo esto que se recibe como bendición es por la sola fe en Cristo Jesús. Si Pablo había desechado toda forma de gloria y confianza carnal para ganar a Cristo, entonces ciertamente la única seguridad de justificación y de salvación que él podía tener
era ser hallado estando por la sola fe en Jesucristo, ya no en su propia justicia. Y esto es lo que Pablo pretendía enseñar, o se propuso enseñar por la carta a los filipenses, a los creyentes en Filipos. Y en su propio ejemplo entonces dice: yo quiero ser hallado en Cristo, no conforme a mi propia justicia. Ahora, frecuentemente Pablo usa de estas expresiones, donde Cristo es el único medio para recibir esas distintas bendiciones. En el tema de la justificación como regalo para los pecadores, no era distinto. Para el apóstol Pablo, la única forma de recibir la justicia de Dios sin terminar fulminado al instante es ser hallado por la fe en Cristo. Él insiste en muchas partes de la Escritura en esto. Por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 22. Dice, acerca de la justicia que proviene de Dios en Cristo. Una justicia que es para todos los que creen en Él, porque no existe diferencia. Allí en Romanos 3:22 vemos que nuevamente el apóstol Pablo escribe acerca de una justicia distinta a la justicia que los judaizantes están proponiéndole a los filipenses. Pablo, siendo de ejemplo para los filipenses, sabiendo que la admiración de los filipenses está sobre él también, porque ha sido el apóstol que les predicó el evangelio, que estuvo con ellos allí formándoles, que estuvo entre la administración y la ordenación del primer oficial de su iglesia, Epafrodito, quien fue a llevarle, por cierto, las ofrendas de la iglesia en Filipos a él, en la cárcel, para que tuviera sustento. Todo esto aquí, Pablo es parte esencial de la vida cristiana de los filipenses. Y entonces ahora él no solamente coloca un contraste entre lo que procuran los judaizantes y la justicia de Dios, sino que siendo el ejemplo para los filipenses, él coloca un contraste entre su justicia y la justicia de Dios. El argumento de Pablo es maravilloso, el Espíritu Santo es muy sabio. Porque pudieran ser los filipenses desviados incluso tratando de confiar en sus propios esfuerzos, pensando en que Pablo, dado que era un erudito de la ley, dado que era un predicador y un apologeta reconocido, dado que era muy usado por el poder de Dios, pudiera ser entonces que muy dentro el apóstol guardara alguna confianza en su propia justicia. Pero él, para confirmar el argumento que recién había dado de que él había desechado todo para ganar a Cristo, rehúsa incluso confiar en su propia justicia. Y para hacer esto notorio, entonces hace un contraste entre la justicia de Dios y su propia justicia. Por eso dice, ser hallado en Él, en Cristo. Por eso vemos que en el mismo texto de Romanos 3:22 dice eso, esa justicia de Dios que proviene por medio de la fe en Jesucristo. En aquellos que creen en Él, les es dado una justicia que es de Dios. No les proviene por lo que ellos pudieran hacer, sino porque están en Cristo por la fe. Hay otro pasaje que pudiéramos relacionar en este mismo contexto. Vamos a ir a Gálatas, rápidamente en Gálatas capítulo 2. Podemos ver el mismo pensamiento del apóstol Pablo. Dice, sabiendo esto, que un hombre no es justificado por medio de las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Y hemos creído en Jesucristo para que podamos ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada. ¿Cuál es el punto del apóstol Pablo en ello? Gálatas 2:16, el texto que recién he mencionado. ¿Cuál es el punto nuevamente del apóstol Pablo? Como veíamos también en nuestra enseñanza catequética hace un rato, alejados de Jesucristo no podemos hacer nada. Pablo no quiere encontrar justicia fuera de Cristo.
Y él no solamente no quiere encontrar fuera de Cristo justicia, es que él admite que no hay justicia fuera de Cristo. Por eso, aunque alguien pudiera verlo desde afuera diciendo, Pablo realmente tenía justicia, tenía cumplidos los requisitos, tenía privilegios, hebreo de hebreos, estaban dentro de la élite de Israel. Cualquiera pudiera pensar en este contexto, tenía todas las de ganar. Si alguien debería merecer la salvación, ese era Pablo. Por si alguno entre los filipenses pudiera llegar a ser arrastrado por las teorías diabólicas de los judaizantes, de esos perros, de esos malos obreros, de esos mutiladores de la carne, si alguno pudiera estar siendo arrastrado a pensar de esa manera, Pablo se adelanta, se abalanza a decirles, hay un contraste entre la justicia de Dios y mi propia justicia, y yo prefiero ser hallado en Cristo Jesús, en donde está la justicia de Dios. Pablo entendía muy bien que esas bondades de Dios, porque verdaderamente las reconocía así como bondades, como misericordias, como gracias de Dios, no pueden ser hallados fuera de Cristo, sino en Él y únicamente por la fe en Él. Y ese es el punto. Así que entonces en el verso en cuestión, volvamos a Filipenses capítulo 3, en el verso en cuestión, al menos son claras tres cosas de las cuales debemos dilucidar. Tres. Son evidentes tres cosas y esas son las que vamos a estar estudiando mayormente a fondo. Uno, Pablo, según su propio testimonio, él desea ser hallado en Cristo, no fuera de él. Ya vamos a ver esto un poco más a fondo. Él desea ser hallado en Cristo, no fuera de él. Dos, hace un notable contraste entre la justicia de Dios y mi propia justicia, dice él. Para la mente de Pablo hay un contraste. Una cosa es la justicia de Dios, otra cosa es mi justicia. Solamente una de esas prevalece, no las dos. Y no las dos al mismo tiempo, solamente una de ellas prevalece. Tres, la justicia de Dios es otorgada únicamente por medio de la sola fe en Cristo. Así que básicamente tenemos tres puntos en nuestro texto en cuestión. Vamos a dilucidar brevemente de estas tres cosas. Ahora, en cuanto a la primera sentencia paulina, el ser hallado en Cristo y no fuera de Él. Hemos dicho al iniciar la enseñanza que es propio de Pablo no apartarse de su centralidad en Cristo. Lejos de estas, permítame decirlo de manera coloquial, lejos de estas marramucias modernas, habla Jehová, lejos de estas marramucias modernas que ciertos llamados o autonombrados pastores se la pasan predicando en las iglesias, llevando una y otra vez a las gentes no a centrarse en Cristo, sino a centrarse en sí mismos o en el dinero, la prosperidad o en cualquier otra cosa. Lo que era usual en la mente y en la pluma de Pablo era Cristo, la centralidad en Cristo. Para el apóstol Pablo, todos los dones divinos, salvíficos, son otorgados en Cristo y no fuera de Él. Anotemos esto. Efesios 1:3, Efesios 1:3, Romanos 12:5, Primera a Corintios capítulo 1, versículo 2, Primera Corintios 1:2. Espero que estén anotando, hermanos, porque esto deberían repasarlo ustedes en el resto de la semana y seguir nutriendo sus almas. Segunda a Corintios 4:6, Segunda a Corintios 5:17, el cual dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, no fuera de Él. Gálatas 3:22 también. Todos estos pasajes nos muestran la realidad en la mente del apóstol Pablo. Todos esos pasajes los escribió Pablo inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Y cuál es el común denominador en todos esos pasajes? Los principios elementales en esos textos que recién he citado. Una sola cosa, principalmente, la centralidad de Cristo y nuestra posición en la fe en Cristo, no fuera de Él. La mente del apóstol Pablo entonces está centrada en que solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación. Que solamente en Cristo puede hallarse la justicia para vida eterna. Recuerde
que solamente aquel que obedece perfectamente la voluntad de Dios puede ameritar la vida eterna. ¿Cuántos de esos obedientes perfectos tenemos aquí en la congregación? A ver, levante la mano. ¿Quién obedece perfectamente a Dios? Ninguno. Entonces admitimos que ninguno tiene lo que se requiere para la vida eterna. Pero solamente hay uno que obedece perfectamente y que es merecedor de la justicia eterna y por lo tanto la vida eterna. Ese es Jesucristo. Por eso Pablo no quiere ser hallado fuera de Él. Quiere ser hallado en Cristo. Todas esas bendiciones de las cuales en esos textos recientes mencionados, todas esas bendiciones y esos dones salvíficos que se encuentran en Jesucristo y que Pablo los narra de esa manera tan resueltos, inspirado por el Espíritu de Dios, concuerdan perfectamente con lo que nuestro Señor Jesucristo afirmó de sí mismo y de los creyentes. Él dice en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí, o alejados de mí, no pueden hacer nada. Nada podéis hacer. En el día del juicio, hermanos, Pablo no quiere ser hallado fuera de Cristo. Para el apóstol Pablo es claro que no hay justificación aparte de Jesucristo. Hermanos, miremos esto. Pablo afirma en 1 Corintios 1:30 que Jesucristo ha sido hecho para nosotros justicia de Dios, entre otras bendiciones que nos narra el texto también, y que por cierto estuvimos estudiando hoy en el catecismo. Jesucristo ha sido hecho justicia de Dios para nosotros. Pablo no quiere encontrarse fuera de Cristo, quiere ser hallado en Cristo. Y esto se debe, amado hermano, porque el apóstol Pablo conoce lo que dicen las Escrituras acerca del Mesías. Si él fuera un ignorante de las Escrituras o uno que tuerce las Escrituras, estaría como los judaizantes procurando encontrar en sí mismo la justicia que agrada a Dios. ¡Qué necedad! ¡Qué absurdo! Un hombre no puede justificarse delante de Dios por sus propias obras, porque mientras obedece a un mandamiento, desobedece a 5. Y aunque obedeciera a casi todos los mandamientos excepto uno, ese solo que desobedece le hace culpable de todos los demás mandamientos, como dice la Escritura en Santiago. Es una necedad confiar en nuestra propia obediencia para la salvación. Y Pablo lo sabe bien, porque las Escrituras así lo anuncian, que la justificación habría de venir únicamente por medio del Mesías, del ungido del Señor. ¿Quién es el ungido del Señor, hermanos? Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese sí es el ungido de Jehová, con letras mayúsculas. En Isaías 53:11 tenemos que el profeta nos narra claramente que la justificación de la cual estamos hablando nos proviene por medio del Mesías. No seremos justificados por otro medio, seremos justificados por medio del Mesías. Por eso debemos ser hallados en Él, porque es la justificación del Mesías la que verdaderamente nos otorga justicia real, suficiente para heredar vida eterna, perfecta, perfección que ninguno de nosotros tiene. Hermanos, si escogiésemos a los mejores de nosotros, de nuestra fe cristiana alrededor del mundo, y creo que dudo con razón que en nuestra congregación pudiera haber uno de los que son mejores en nuestra religión alrededor del mundo. Creo que no hay ni uno en medio de nuestra congregación. Sí, ni siquiera puedo hablar de eso, ni de mí mismo siquiera. No. Pero si cogiésemos a todos los mejores de nuestra religión alrededor del mundo y los metiésemos en una licuadora y lo batiésemos juntos, de todos ellos no sale ni una pizca de perfección. Todas las buenas obras, las mejores intenciones, las más notables justicias, las más sublimes y elevadas, no son más que un trapo de menstruo delante del Señor, como veremos un poco más adelante. No son más que suciedad delante del Señor. Solamente en uno hay perfección. Solamente hay uno donde hay justicia plena y perfecta.
Y nos dice la Escritura que solo en ese uno en el cual hay justicia perfecta, podemos ser justificados en Él. No solo Isaías en el 53:11, por supuesto hay otros pasajes, aunque no quiero ser exhaustivo en ello. Jeremías también en el capítulo 33, versículo 15, habla acerca de Jesucristo diciendo que Él es el renuevo de justicia. Si hay algún renuevo que valga, es este renuevo, el renuevo de justicia. El Mesías del Señor, el Cristo, Jesús, el unigénito de Dios. Pablo, que entiende las Escrituras, que entiende que Isaías dijo que por medio del conocimiento del Mesías sería justificado, que este Mesías es el renuevo de justicia, no quiere ser hallado fuera de Cristo, quiere ser hallado en ese Mesías, en Él, porque es el renuevo de justicia, porque Dios así lo había prometido. ¿Qué caso tendría buscar justicia fuera de Él o por otro medio? El profeta Daniel dice lo mismo. Él habla acerca, en el capítulo 9, versículo 20 de Daniel, habla acerca de que el Mesías príncipe traería una justicia eterna. Solamente mire estas descripciones que la Escritura nos da, hermano, de la justicia del Mesías. Es una justicia eterna, es el renuevo de justicia. Él es el que justifica. ¿No se da cuenta, hermanos? Pablo estaba convencido por las Escrituras que él no podía estar en nadie más. Debía estar en Cristo si quería esa justicia eterna. Debía ser hallado en Cristo si él quería ser hallado justificado. Debía ser hallado en Cristo si verdaderamente quería que brotara en él, como retoño, la justicia. Un renuevo de justicia solamente en Cristo. Zacarías afirma lo mismo, el profeta. Dice que ese es el renuevo de justicia que quitará el pecado de la tierra en un día. Zacarías capítulo 3, versículos 8 y 9. Por medio de su renuevo de justicia, Él quitará el pecado del mundo en un día. ¿Quién de nosotros, por más que se afane, puede lograr algo similar? Lejos estamos de esto. Por eso el apóstol Pablo actúa de tal manera contra los judaizantes, porque los judaizantes están haciendo de Cristo algo insuficiente. Dicen Cristo más la circuncisión, Cristo más el diezmo, Cristo más otras cosas, plus, más. Pablo dice, se están desligando de la suficiencia de Cristo, como le dijo a los Gálatas. Están procurando su propia justicia. Deben procurar ser hallados en Cristo, el renuevo de justicia, el Mesías con justicia eterna, el que quita el pecado de la tierra en un día. Si Él tiene ese poder, no debemos procurar ser hallados en otro que en Cristo, nuestro Señor. A la luz de todo esto es lógico que para Pablo no le quede el más mínimo deseo de ser hallado fuera de Cristo. Él quiere estar refugiado en el renuevo de justicia, ese que justifica con justicia eterna. Una pregunta válida para culminar este primer punto es: ¿por qué habría Pablo de desechar a la roca eterna de salvación para ser hallado con su miserable bagaje de justicia propia? Claro, cuando entiendes todas estas cosas de las que hemos hablado, resulta incoherente basarte en tu propia justicia. Por eso es que resulta claro que Pablo haga un contraste entre su justicia, la justicia propia, y la justicia de Dios. Lo primero que había de entender es que Pablo quería ser hallado en Cristo, porque Él es la justicia de Dios. Él es el renuevo de justicia. En Él hay justicia eterna, y solamente por su justicia puede quitar el pecado de la tierra en un solo día. Estos pasajes de las Escrituras veterotestamentarias, Pablo las conocía bien. Por ello Pablo tiene su fe fundada en las Escrituras, solamente en Cristo, solamente en Él. En segundo lugar, en el versículo, podemos hallar lo que ya hemos dicho también, este contraste entre la justicia de Dios y lo que Pablo llama mi propia justicia.
Para Pablo ha quedado verdaderamente claro al decirle a los filipenses todo lo que él andaba procurando en el pasado antes de llegar a Cristo. Circuncidado al 8º día, ¿verdad?, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, él era fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Todas aquellas cosas que de alguna manera le gratificaban el alma en su ceguera espiritual, todas aquellas cosas llegaron a ser para él pérdida. Pero en un momento, para él, antes de ese cambio, antes de esa transformación que solamente puede ser operada por el poder sobrenatural del Espíritu de Dios, antes de eso, él creía que eso era justicia. Una justicia, por supuesto, que él estaba obteniendo o que se afanaba para trabajarla. Una justicia que él estaba preocupado por obtener por sus propios medios, por sus obras, lo que él pudiera hacer. Él estaba confiando en su propia justicia. Cuando llega a Cristo, cuando el Espíritu Santo abre sus ojos y ve el fulgor incomparable del brillo de Cristo, de su justicia perfecta, dice: ándale, yo con esto no puedo compararme. Cristo no juega carrito. Está completamente en el área de la perfección. Y por más de que yo me afane en mis propias obras, siempre voy a tener pecado. Siempre voy a tener algo que Dios va a poder acusarme y al final de cuentas condenarme porque no soy perfecto. Entonces mira a Cristo y ve su justicia perfecta y dice: esta es la justicia de Dios. Entonces mira a sí mismo y ve su propia justicia y dice: esto es mi justicia, entre comillas. ¿Qué pito toca esto aquí? Mi propia justicia en contraste con la justicia de Dios es nada. Y este es el punto para el apóstol Pablo. Él dice con estos términos: la justicia propia es por medio de la ley, es decir, a través de intentar cumplir toda la ley del Señor y confiar en lo que haya hecho yo bien para salvación. Es lo que los judaizantes estaban empujando a los filipenses a creer. Pasaba lo mismo en Galacia también. Estaban siendo empujados a confiar en sus propias obras para salvación. Los judaizantes nunca negaban que no tenía que creerse en Jesucristo. Escuche bien. No era como aquellos judíos acérrimos que decían, por supuesto, que Jesús no es ni siquiera el Cristo. Estos judaizantes decían que Jesús es el Cristo. Por eso tenían un lugar dentro de la grey. Por eso incluso muchos de ellos llegaron a tener lugares para enseñar o predicar en la iglesia del Señor. Así de involucrados estuvieron en la iglesia. No pudieron haber entrado en la iglesia sin antes profesar que confiaban en Cristo para salvación. Pero poco a poco fueron mostrando realmente sus intenciones. Que ellos tenían confianza en la carne, que tenían confianza en su propia justicia. La justicia que proviene, según su propio pensamiento, de hacer o cumplir con obediencia las ceremonias de la ley, para obtener de Dios la justicia. Pero el apóstol Pablo está claro: si ellos procuran la justicia por medio de sus propias obras, han hecho de Cristo un Salvador defectuoso. Se desligan de Él. Están diciendo, de alguna manera, Cristo no es suficiente para la salvación. Yo debo complementarlo con mis obras. No es suficiente creer únicamente en Cristo. Yo debo también sumarle a esa ganancia de la salvación por medio de yo obedecer las obras de la ley, hacer las obras de la ley. Pablo le llama esto justicia propia. Es legítima esa descripción. Es legítima. Y note, hermanos, cuán importante es, cuán medular es para la teología cristiana el tópico o el tema de la justicia. Pero Pablo utiliza un adjetivo muy adecuado para ilustrar esto. Dice justicia propia. Porque el tema de la justicia es importante. Porque no habría razón más allá de la justicia para que Cristo hubiese sido fulminado en la cruz. Porque ha sido precisamente a causa de la justicia divina que Cristo tuvo que morir en lugar de los pecadores. Fue precisamente a causa de la justicia divina que antes de morir Él tuvo que vivir una vida perfecta para poder llenar la medida que ninguno de nosotros pudimos cumplir. Ningún hombre puede cumplir. Y este es el punto. La justicia es importante y Pablo lo reconoce.
Pero Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nota cuál es el mayor de los errores en los judaizantes. Están dirigiendo al pueblo a confiar en su propia justicia, no en la justicia de Dios que está en Cristo, como veremos ahorita. Están guiándoles a confiar en su propia justicia. Pablo no es de los que creen que los creyentes no deben poner en práctica la palabra de Dios. Ojo, ya lo hemos visto incluso en el capítulo pasado. Pablo no niega que los creyentes deben obedecer y cumplir con la justicia que le corresponde cumplir obedeciendo la palabra del Señor. En lo que está en contra Pablo es en confiar en estas obras para la salvación. Pensar que no es única y exclusivamente la fe lo que nos justifica ante Dios. Cuando alguien confía en Cristo más sus propias obras, es decir, yo creo en Cristo, pero además de esto yo también obedezco la ley del Señor. Yo diezmo, yo doy a los pobres, yo oro, yo estudio en tal y cual lado, en un seminario de prestigio. También asisto a la iglesia bíblica Vida Abundante, la primera iglesia reformada de Ciudad Guayana. Nada de esto causa un fundamento para la salvación. Nada de esto es realmente un fundamento seguro. Nada. Pablo lo reconoce al decirle a ellos que él quería ser hallado en Cristo, no fuera de él. ¿Por qué? Porque entre él y Dios había un contraste. Entre la justicia de Dios y su propia justicia había un contraste. La justicia propia era el intento vano e ilusorio de cumplir por nuestros propios medios la ley. La justicia de Dios era haber cumplido perfectamente lo que se le demanda al hombre en Cristo. No hay comparación. No la hay. La justicia de Dios, Él dice, es por la fe en Cristo. Es decir, esa justicia que proviene de confiar únicamente en la persona y obra perfectamente consumada, vale aclarar, del Hijo de Dios. Ahora, la justicia propia de un individuo, hermano, no sirve para nada ante la majestad del trono 3 veces santo de Dios. Recordemos lo que hemos venido viendo. Todas aquellas cosas de las cuales se jactaba el apóstol Pablo anteriormente y que los judaizantes ahora se estaban buscando regresar al pueblo de Dios, a los filipenses, aquellas balurdas cosas, estas cosas no eran más que basura, escoria, desecho, estiércol. Así entonces la justicia propia la denomina Pablo como un equivalente al desperdicio. No sirve para la confianza, no sirve para confiar en ello. No es un báculo seguro en el cual apoyarse. Es una caña cascada. Te apoyas en tu propia justicia y como caña cascada te atravesará la mano. No te servirá de apoyo. Al contrario, te herirá y quedarás peor. Pero para Pablo es tan urgente el asunto que los filipenses noten el contraste entre la justicia propia y la justicia de Dios, que les muestra de esta manera para que ellos puedan entender y recordar que la justicia del hombre no llena la medida de la justicia de Dios. Que hay un contraste, que hay un abismo entre uno y otro. Que lo que procuran los judaizantes es la justicia propia, procurando obedecer los mandamientos de la ley cuando es evidente que ninguno ha podido hacerlo. Eso no significa que Pablo se oponga a obedecer la ley, como ya lo hemos visto en otros pasajes también. No quiere decir por esto el apóstol Pablo que para él la ley no sirva para nada, porque hemos visto muchas veces como él dice que la ley es buena, santa y justa, y que incluso tiene justos y buenos usos cuando se usa legítimamente, de manera adecuada, pero ellos no la estaban usando legítimamente, no la estaban usando adecuadamente, la usaban para llevar a la justificación a las personas. He allí el error y el problema. Era salvación por las obras. Y aunque con la boca decían creer en Cristo, le hacían insuficiente e imperfecto en su salvación al sumarle a Cristo su obediencia, la obediencia de ellos. Así entonces la justicia propia no sirve de nada delante del trono de un Dios 3 veces santo, que aborrece el pecado, que es muy limpio de ojos para contemplar con agrado el mal. Y así lo revela el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. De otra manera, ¿por qué pues Pablo desecha sus logros y méritos carnales, a los que antes él estimaba tanto?
esos lugares elevados y privilegiados que Él alcanzó. Entonces, ¿por qué Él los desecha? Sencillo, los desecha, y desecha todo aquello porque delante de la justicia de Dios, toda la justicia propia no es más que miseria, es miserable, es basura. Cualquier confianza en la carne es vana e ilusoria. No puede otorgar salvación, ni vida eterna, ni justicia real. Ahora, miremos este contraste. En contraste con esto, que nosotros pudiéramos decir con la Escritura lo que por supuesto ella misma dice. En Eclesiastés capítulo 7 elaboremos un pequeño contraste. Conforme Pablo mismo lo hace, vamos a extender un poco ese contraste con algunos textos bíblicos. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 7 versículo 29 dice que no hay un hombre que siempre haga el bien y que nunca peque. Eso quiere decir que todo hombre sobre la faz de la tierra, por más que se esfuerce en hacer algo bueno, siempre tendrá pecado. ¿Creemos eso? ¿Es palabra del Señor? En Génesis capítulo 6 versículo 5 dice que todos los pensamientos e intenciones del corazón van de continuo, única y exclusivamente hacia el mal. En Jeremías capítulo 17 dice el profeta que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Y añade en ello también, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y usted es hombre, si usted confía en usted mismo, cae bajo maldición. Todas las escrituras nos muestran la inutilidad de la justicia del hombre propio. En Isaías capítulo 64, en el versículo 6 y en adelante, dice que nuestras justicias son como un trapo de menstruación delante de Jehová, que somos arrastrados por nuestras miserables faltas y nuestros pecados con la facilidad con que el viento arrastra una hoja seca. Eso es lo que tenemos por nuestro propio medio. Esa es nuestra propia justicia, una miserable condición inútil e ilusoria delante de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 10 y en adelante dice claramente que no hay justo, no hay ni uno solo. No hay quien verdaderamente busque a Dios, que todos, absolutamente todos se han desviado. Y él dice eso no de su propia cuenta, sino citando las palabras del Señor, el Salmo. Cuando colocamos en un lado de esta balanza la justicia propia, es decir, lo que Dios declara de nuestra propia justicia, y vemos claramente todo lo que la Escritura habla acerca de la mediocridad, la insuficiencia, la inutilidad de nuestra obediencia, resulta claramente evidente con solo describirlo con la Escritura que no sirve para nada nuestra propia justicia. Pero la Escritura no queda satisfecha, el Espíritu de Dios no queda satisfecho con meramente mostrar nuestra carnalidad, nuestra pecaminosidad, nuestra condición lejos de Cristo, sino que también, mostrando nuestra injusticia, al mismo tiempo muestra primeramente la justicia de Dios. Para que el contraste pueda ser hecho de manera adecuada, debe colocarse el estándar, para que se vea cuál es el estándar de la justicia, y entonces viendo ese estándar pueda alguien decir, no lo lleno. Para que al mirar hacia arriba y ver la perfección de ese estándar, diga, no alcanzo a ese estándar. Me miro a mí mismo y por más que me esfuerzo, no lo lleno. Porque si obedezco 10 mandamientos, al menos uno debo quebrantar de la ley del Señor. Miremos el contraste que la palabra del Señor hace. En 2 de Crónicas, capítulo 19, versículo 7, dice, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Escuche. 2 de Crónicas 19, 7, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. ¿Quién puede levantar la mano y decir, en mí no hay injusticia? Por más que nos esforcemos, hermanos, en hacer justicia, en algún momento fallamos. Y eso es nosotros los cristianos. ¿Cómo será alguien fuera de Cristo? ¿Se entiende, hermanos? Si dentro de Cristo no podemos confiar en nuestra propia justicia, porque ciertamente fallamos, no hay un hombre que siempre haga el bien y nunca peque, ¿cómo será aquellos que están fuera de Cristo? En un sentido son exactamente iguales. No tienen un fundamento para la justicia aquellos que confían en su propia justicia. En Dios no hay injusticia. Hay perfecta justicia.
Mire lo que dice Deuteronomio 25:16. Dice, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace injusticia. ¿Escuchó eso? ¿Los hombres hacemos injusticia? Porque abominación es a Dios cualquiera que hace injusticia. ¿Hay un hombre que siempre haga el bien y que nunca peque? No. ¿Quiere decir que hay hombres que pecan? ¿Y el pecado es infracción de la ley? ¿Y la infracción de la ley es injusticia? Entonces Dios abomina al pecador junto con su pecado. Por eso fuera de Cristo no puede haber ninguna forma de reconciliación o salvación. No hay ninguna forma de otorgar justicia eterna. No hay ninguna forma de recibir la vida eterna si no se suple la demanda de la justicia. Y por sí mismo el hombre no puede hacer esto. Dios aborrece la injusticia. Miren lo que dice el Salmo 45:6. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. No solamente lo que Él es en su naturaleza, justicia, irreversiblemente justísimo, 3 veces santo, aborrece la iniquidad y el pecado, muy pulcro, limpio de ojos para contemplar con agrado el mal, como dice el profeta Habacuc. No solo eso, sino que su reino se establece sobre la justicia. Todo su reino es justicia y derecho, rectitud. No hay cohecho, no hay acepción de persona, no hay injusticia, no hay prevaricación, ni en Él ni en su reino. Pero ahí tenemos a los judaizantes empujando a los filipenses a confiar en su propia justicia. Necedad de necedades. Pablo entiende bien el asunto. Por eso erige ese contraste. Miren lo que dice el versículo 7 de ese mismo salmo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Dios es justicia, su reino es justicia, Él ama la justicia. Todas las descripciones que la Escritura nos da, hermano, Isaías 5:16 dice, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en su juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Pudiéramos pasar toda la mañana y todo el resto del año estudiando nada más este atributo de Dios, la justicia. No hay injusticia en Él. Pero ¿cuál es nuestro punto? Que por medio de estos breves pasajes podamos comprender, ver claramente que en Dios hay justicia perfecta, que Él ama la justicia, que por lo tanto Él exige justicia perfecta, que su estándar es elevado, es recto, pero es el estándar. Él dice, esto es justicia. Si el hombre no llena esa medida, no es justo. Por eso Pablo puede afirmar con total claridad, remembrando el Salmo, no hay justo ni aún uno. No lo hay. Porque ninguno llena la medida. Ninguno puede cubrir el estándar. Ninguno se acopla perfectamente a la rectitud del Dios Santo. Por ello Pablo hace ese contraste. El punto medular de este contraste de Pablo es que en Dios hay una justicia perfecta y la justicia del hombre es un trapo de menstruación para con Dios. Entonces los judaizantes están llevando a los filipenses a creer y a confiar en Cristo más su propia justicia, llevándolos a confiar en trapos de menstruación, en inmundicia, en su propia obediencia deficiente para la salvación, dejando a un lado la suficiente y perfecta justicia de la obediencia plena de Jesucristo a la ley. Esa justicia perfecta de Dios que hay en Cristo contrasta notablemente con la justicia propia. Ese es el punto medular del apóstol Pablo. El hombre es pecador por naturaleza. Todas sus obras están realizadas con pecaminosidad. Por más que un hombre se esfuerce, todas sus obras de justicia son mucho menos que perfectas. Y Dios exige perfección. Todo el que no obedece y cumple siempre cabalmente toda la ley está bajo maldición. Y sabemos que ningún hombre puede realizar esto. Deuteronomio 27:26 lo muestra claramente.
La manifestación en la ley de la perfecta justicia de Dios también hace que los hombres se callen la boca en el juicio y queden acusados como responsables de sus maldades. Pablo lo muestra claramente en Romanos capítulo 3, versículo 19. ¿Cuál es el punto de esto? Que mientras los judaizantes utilizaban las obras de la ley para llevar a los filipenses a obedecerlas y confiar en ello para salvación, el apóstol Pablo se fajaba en decir: las obras de la ley, la obediencia nuestra deficiente a la ley, no puede acreditarnos salvación. Por medio de las obras de la ley no podemos más que ser informados de lo que nosotros somos desobedientes. ¿Sí? Así es la condición del alma humana. Así es la condición del corazón, que confiando en su propia obra, confiando en su propia obediencia, no se da cuenta que es completamente inútil. Pero ahí va, buscando confiar en sus propias obras para salvación, tratando de cumplir la ley para salvación. La misma ley da testimonio contra ellos. Eso es lo que se refiere el apóstol Pablo en 3:19 de Romanos. La misma ley da un testimonio contra ellos. ¿Por qué? Porque la ley del Señor, por ejemplo, dice: no codiciarás. ¿Quién de los hombres no ha codiciado jamás? Entonces, mientras ellos tratan de obedecer la ley para justicia propia, la misma ley les condena diciendo: has codiciado y mereces la muerte. Es una necedad lo que planteaban los judaizantes, y los judaizantes modernos de hoy también, por supuesto. Esto, hermanos, es lo que genera el gran contraste entre la justicia de Dios y la de los hombres. Dios exige una obediencia plena y perfecta, pero ningún hombre obedece plena y perfectamente a Dios. Es por esto que hallamos en las Escrituras pasajes como estos de los que hemos hablado acerca de la condición del hombre. Miren lo que dice Salmo 14:3: todos se han desviado, a uno se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿Les suena? Pablo no habla por voluntad propia, habla inspirado por el Espíritu de Dios y habla citando las palabras del Espíritu de Dios, las Escrituras. Salmo 19:12 dice: ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Es decir, que el hombre está en una condición tan miserable de pecado que incluso peca sin darse cuenta. Es como beber el agua, como dice Isaías. Peca como cuando bebe el agua, como dice Job. Miren lo que dice el Salmo 130, versículos 3 y 4. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? A ver, ¿quién podría? Salmo 143, 2 dice: no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún ser viviente. ¿Será que ser viviente nos incluye a nosotros? ¿Será que en ese ser viviente incluye al mejor de todos nosotros en el mundo? Suponiendo, hermanos, que el mejor de todos nosotros en nuestra religión estuviera en medio nuestro hoy. Suponiendo. Supuesto negado. Suponiendo que estuviera el mejor de todos nosotros en la cristiandad en medio de nuestro hoy. Al profeta decir claramente: no es justo delante de Dios, no se justificará delante de ti ningún ser viviente, ¿le incluye o le excluye? Le incluye. Quiere decir, en este contexto, que él tampoco podrá ser justificado delante del Señor. Su propia justicia no vale de nada. Este es el contraste. Isaías mismo en el capítulo 6 dice: entonces ay de mí, porque perdido estoy, soy hombre de labios inmundos, que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. El profeta Isaías, un profeta del Señor, reconociendo su miserable condición, diciendo: mis labios son inmundos, yo no soy digno de estar aquí viendo en la presencia del Rey, viendo al unigénito de Dios allí sentado en el trono. Y él dice: no soy digno, mis ojos han mirado al Rey de gloria. Yo, siendo hombre de labios inmundos y viviendo en medio de un pueblo con labios inmundos, el pueblo de Israel, sí, el pueblo del pacto, el pueblo del Señor. Ni aún ellos escapan de esta condición miserable del pecado. Por eso, nuestros pecados nos estorban de tal manera
que nuestra obediencia no puede ser tomada como fundamento para la verdadera y real justicia. Así que Pablo, comprendiendo esto, comprendiendo lo que la ley de Jehová dice, todo lo que los profetas afirmaron, entiende que él es uno de esos hombres de los cuales se afirma en los versículos recién citados, que ninguna carne será justificada delante de él, que siempre tiene pecado, que sus más grandes justicias son un trapo de inmundicia delante de Dios. Él entiende que él es uno de esos hombres. Por eso dice: yo quiero ser hallado en Cristo. No quiero ser hallado según mi propia justicia, sino con la justicia de Dios. Ahora, ¿cómo puede llegar a ser nuestra esa justicia de Dios? Es evidente el contraste, es notable, ok, amén. ¿Cómo puede entonces llegar a ser nuestra la justicia de Dios? ¿Qué tengo que hacer para tener la justicia de Dios? Nada. Este es el punto. Que nuestro engañoso corazón nos lleva a confiar en nuestras propias obras. Que la maldad inherente a nuestro corazón, que aún no ha terminado de ser glorificado, nos lleva a confiar en nuestras propias obras. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y creemos que lo que hay que hacer para poder ser salvo es algo que brota de nosotros. Yo lo debo hacer. Y no damos a entender claramente, como Cristo mostró en Juan capítulo 6 versículo 29, que esto es una obra de Dios, que Él es el que hace que podamos creer en Jesucristo, que podamos arrepentirnos y voltearnos de la maldad y perseguir la justicia de Dios. Es una obra de Dios. Y cuando Él deposita esa fe, del cual Cristo mismo es autor y consumador, cuando Él nos da esa fe después de, por el poder sobrenatural del Espíritu Santo, habernos regenerado, al darnos la fe, nosotros, hallados en Cristo, recibimos la justicia de Dios por medio de esa fe. Ese es el medio. Tercer punto: la justicia de Dios está en Cristo y es recibida por la fe. Hemos dicho en el primer punto, Pablo no quiere ser hallado fuera de Cristo, quiere ser hallado en Él. En el segundo punto, en este texto, él muestra claramente un contraste evidente entre la justicia de Dios y la justicia propia. Ya hemos visto con la Escritura y hemos hecho mucho más notable ese contraste. Pero en tercer lugar, vamos al cúlmino de ello, al cúlmino del argumento de Pablo en este contexto. Esa justicia de Dios no la recibimos nosotros por medio de obedecer la ley. La recibimos nosotros por medio de la fe, y la sola fe en Jesucristo. Esa justicia de Dios, de la cual brevemente hemos descrito anteriormente con los profetas, está en Cristo. Y esa justicia de Cristo viene a nosotros, se hace propia a nosotros cuando colocamos nuestra fe en Jesucristo. Ahora, ¿cómo se desarrollaría el argumento para este tercer y último punto? De esta manera, como sigue. Dado que la justicia de Dios no puede ser practicada perfectamente por los hombres pecadores, el unigénito de Dios descendió y encarnó para practicar la justicia y la verdad de manera perfecta. De manera que el único perfecto es Jesucristo, quien ha cumplido con toda justicia de Dios Padre. Y así entonces, por medio de Él, Dios coloca a los hombres en Cristo para recibir o para apropiarse de esa justicia por el medio de la fe. Así es como justifica Dios a aquellos que terminan siendo justificados, y Él termina o sigue siendo justo. Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 22. Mire esta manifestación de la justicia de Cristo, el cual no hizo pecado, versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Si usted sigue leyendo y hasta el final del capítulo, usted va a encontrar cómo con mucha admiración, reverencia, temor, anhelo y amor que se nota con cuánto amor escribe el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu,
denota a Cristo como perfecto. Él no hizo pecado, en Él no hubo engaño en su boca. La forma más básica de pecado, engaño, no hubo en Él. En Él no hubo pecado, no hubo transgresión de la ley. ¿De quién en la tierra se puede decir esto? Fuera de Cristo, por supuesto. Aparte de Cristo, de ningún hombre se puede decir, nunca hubo engaño en su boca, no hizo nunca pecado. Ya hemos visto en la clase, en el punto pasado, la realidad. Eclesiastés 7:29 podemos colocarlo al lado de este texto para generar ese contraste y mirar que la justicia de Dios solamente está en Cristo. Porque Eclesiastés 7:29 dice, ciertamente no hay un hombre que siempre haga el bien y nunca peque. Es decir, todos los hombres pecan. La justicia propia es nada, es basura. Pero de este lado tenemos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Jesucristo nunca hizo pecado. Wow. Cada vez se nos hace mucho más claro por qué el apóstol Pablo no quería ser hallado fuera de Cristo, ¿verdad? Ya vemos por qué a Pablo le indigna tanto lo que los judaizantes están haciendo con la iglesia en Filipos, al llevarlo a confiar en sus propias obras. Están pisoteando la gracia divina. Están pisoteando la sangre del sacrificio de Cristo. Están diciendo que es insuficiente. Están diciendo que de alguna manera las obras de los seres humanos y su obediencia ineficiente sirve de algo. Que las obras de la carne sirven de algo. Que lo que produce el hombre buscando obedecer a Dios sirve para justificarle, siempre y cuando esté al lado de Cristo. Siempre y cuando profese fe en Cristo. Es un engaño, y un engaño diabólico, muy propio de Satanás, que generalmente no da la mentira abiertamente, por supuesto. Para poder ganar a las personas, las seduce mezclando el engaño con la verdad. Sí, 70%, 75% de verdad, 80% de verdad, 10% de engaño. Y va poco a poco hasta que va ganando todo ello. Los hace confiar en su propia justicia. Similar a esto que los judaizantes llevaban a los filipenses a confiar en su propia justicia más Cristo, es lo que hoy día hacen muchas iglesias. El día de hoy hay muchas iglesias que llevan a las personas a confiar en Cristo porque se reúnen allí en el nombre de Jesucristo, ¿verdad que sí? ¿Cierto? En su nombre levantan las manos y no se sorprenda porque decimos que en su nombre hacen estas cosas. ¿Acaso no hemos leído las Escrituras? Las palabras mismas de Cristo no nos advierten que habrán personas que serán malditos y arrojados al fuego eterno, y que dice Cristo mismo que en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre tal y cual cosa hicimos. ¿No dice eso la Escritura? Entonces ciertamente en medio del pueblo del Señor pueden haber personas que aunque profesen fe al Señor, están confiando en lo que hacen. Hay iglesias en nuestro tiempo que hacen esto, que no encuentran única y suficientemente la justicia perfecta en Cristo Jesús para aferrarse a ella por la sola fe. No, sino que colocan cargas y cargas sobre los hombros de los hombres para que ellos puedan realizar eso y luego sentirse salvos. Es la ilusión de un oasis en medio del yermo desolado. Creen que encuentran agua y que sacian su sed cuando están tragando tierra y están a punto de morir. Es el mismo engaño de la Iglesia Católica Romana, de decir que creen en Cristo pero colocan su confianza en sus propias obras. Y así hay muchas iglesias mal llamadas protestantes el día de hoy. Muy mal llamadas protestantes. Han traicionado, han cometido felonía contra los principios de la protesta reformada, de la reforma protestante. Han engañado sus propios principios al confiar, como lo hizo Roma, en Cristo más sus propias obras. Entonces el medio que Dios coloca para que los hombres puedan apropiarse de esa justicia divina es la fe en el Mesías, en el unigénito de Dios. Ya hemos visto en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 22 que en Él no hubo engaño, que Él no hizo pecado. Pero miremos ahora esto, vamos a 2 Corintios 5:21.
Un hermoso texto que todos nosotros deberíamos sabernos de memoria. Vamos a leerlo. Yo no lo sé de memoria, pero vamos a leerlo. El que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, a fin de que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué hermoso. Qué hermoso, hermano. Y cuánta esperanza nos da esto, hermanos. Cuánta tranquilidad, cuánta paz debe traer al corazón humano saber que no depende de su obediencia. Porque resulta que o el hombre es hipócrita y se engaña a sí mismo pensando que sus obras son suficientes para despertarse de ese sueño en la realidad, enfrentando el día del juicio, siendo condenado en el día final. O verdaderamente se hace honesto consigo mismo y dice: aunque me muestro como cumplidor de la ley, yo sé que soy desobediente. Sé que falla el Señor en mi corazón, en palabras, en actos, en omisión de la verdad. No hago lo que debo hacer. Y cuando esto sucede, precisamente el contraste que se genera debería llevar los ojos de toda persona al estándar de la justicia de Dios, para poder decir: delante de ese estándar soy nada. Delante de esa medida que no puedo llenar, soy un inútil, un miserable, no puedo contar conmigo mismo. Para entonces, en la desdicha, en la miseria, en la desgracia, con sus ojos elevados, en ese mismo estándar, ver a alguien que extiende su brazo y dice: ven, te otorgo mi justicia gratuitamente por la fe. Así es como Cristo es hecho justicia de Dios para nosotros. Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. El fin era que fuese hecho justicia de Dios en nosotros. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, como decíamos también en Romanos 3:22. Ese es el punto. Aquellos que obran por su propia cuenta pensando que mientras creen en Cristo y obran por su propia cuenta, tendrán entonces suficientes créditos para ameritar la salvación, están perdidos. Cualquiera que pone su confianza en Cristo más otra cosa más, o fuera de Cristo, sencillamente está perdido. La ira de Dios reposa sobre él. Es mezclar lo santo con lo profano. Es hacer insuficiente lo que es perfecto. Jesucristo en la cruz del Calvario, después de haber vivido una vida completamente perfecta, sin pecado, sin engaño en su boca, cargando el pecado de su iglesia, en la cruz del Calvario exclama: tetelestai, consumado es. Un término contable también. Deuda saldada, ya no hay nada que pagar, todo ha sido pagado. Que los hombres procuren creer en Cristo y luego creer también en sus propias obras, es decirle a Cristo: no quedó saldada la cuenta. Lo que tú pagaste fue insuficiente. Debes pagar tú y a la larga también pagar yo. Hay iglesias protestantes, ojo, que están creyendo esto. Hay iglesias que han seguido el camino de Roma en esto, que dice que son evangélicas y tienen una teología completamente romanista, antropocéntrica, que desvirtúa la persona y la obra de Jesucristo, que hace insuficiente el sacrificio de Cristo como único y suficiente Salvador, lo hacen insuficiente. Los hacen confiar en sus propias fuerzas, en sus propias obras, en su propia justicia. Y eso es una justicia que no justifica. Perecerán porque no son perfectos. Esta es la ansiedad del apóstol Pablo al escribir a los filipenses. Esta es la preocupación del apóstol al escribirle a ellos. Mientras van llevándoselos los judaizantes a confiar en sus propias obras, los van alejando de la verdadera justicia. Ellos no son perfectos. Un día tendrán que enfrentar el trono.
Ese trono que dice, cuyo Dios se sienta en ese trono, ama la justicia. Cetro de justicia es su cetro. Justicia tiene por fundamento de su trono. No da cohecho ni acepta cohecho. No tiene acepción de persona. No dará por inocente al culpable. Y un día estas personas han de enfrentar a ese Dios irreversiblemente justo, y estarán ellos confiando en su deficiente justicia propia. ¿Nota lo horroroso de esto? Un engaño sencillamente diabólico, satánico, propio de los caminos del acusador, de Satanás, del diablo. En cambio, en Jesucristo, el unigénito de Dios sí es perfecto. Él llena la medida de lo que se demanda en la ley de nosotros. Él deja satisfecha la justicia de Dios no solo al obedecer perfectamente todo, sino también al morir vicariamente por los pecadores que creen en Él. Es así como Dios ofrece justicia gratuita. Y esa justificación proviene única y exclusivamente cuando los que creen en Él se abrazan con absoluta confianza en Cristo Jesús. Cristo y nadie más. Solus Christus, solamente en Él, solamente por medio de Él y nadie más. Así que el medio único para recibir esta justicia que se encuentra en Cristo no es hacerla nosotros, pues somos deficientes. Es aceptarla por la fe. Es tenerla por la sola fe. Por eso la Escritura dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Por eso también el profeta Habacuc dice, y eso lo repitió innumerables veces el apóstol Pablo: el justo por la fe vivirá. Algunos piensan que de alguna manera Pablo se ingenió esa frase en el Nuevo Testamento, que el asunto de la fe en Cristo es nueva en el Nuevo Testamento. Pablo repitió esto en Romanos 1:17, donde lo encontramos por primera vez, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. Él dice: el justo por la fe vivirá. Está citando a Habacuc capítulo 2 versículo 4. No es algo nuevo en el Nuevo Testamento. El justo siempre ha vivido por la fe, no lejos de ella. La vida no le viene por medio de su propia justicia, porque no alcanza a llenar la medida. Ahora, terminados estos 3 puntos, hermanos, comprendemos mejor las afirmaciones del apóstol en Filipenses 3:9. Vamos a volver allá. Pero es necesario acotar que la razón contextual inmediata por la cual Pablo está afirmando esto, hay que recordarlo, es precisamente recordarle a los filipenses que todos estos beneficios, que esta justicia de Dios prometida en el evangelio que Él le predicó a los filipenses, ya ellos la habían recibido únicamente por medio de una fe sencilla y genuina en Jesucristo. Ellos no necesitaban circuncidarse. Ellos no necesitaban intentar guardar las ceremonias de la ley. Ellos no necesitaban intentar alcanzar la salvación del Señor por sus propios esfuerzos. Esta justicia ya había sido otorgada gratuitamente y únicamente por la fe en Jesús. Así entonces los judaizantes no estaban haciendo más que alejarles de la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo, y acercándoles más y más a una suerte de justicia propia. Ese mismo tipo de confianza y justicia propia de la cual Pablo, habiéndola antes practicado, ahora estaba hastiado y la consideraba como escoria, algo que debía dejársele a los perros inmundos. Culminamos con este punto. Pablo ha venido dándole argumentos, no solo de las Escrituras, y por supuesto siempre basado en la Escritura, sino incluso poniéndose a sí mismo como ejemplo, dada la admiración y el respeto por la autoridad apostólica que la iglesia en Filipos tenía de Pablo.
se coloca a sí mismo como un ejemplo para que ellos puedan notar que el apóstol Pablo no descansa su confianza en méritos o privilegios que en la carne él pudo haber obtenido. Su salvación no era por raza, no era por etnia, no era por privilegios o méritos, no era por buenas obras que él pudiera haber hecho. Su salvación había llegado por la gracia soberana de Dios, que le había otorgado nacer de nuevo para mirar con ojos de fe genuina a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Había llegado a comprender que en Cristo Jesús Él estaba completo, Él estaba perfecto. ¿Por qué? Porque Cristo es perfecto, porque Cristo está completo, porque el único que ha obedecido completamente, nunca tuvo pecado y nunca se halló engaño en su boca, era Cristo. ¿Para qué carrizo quería él ser hallado fuera de Cristo? Y esto se extiende para nosotros el día de hoy. Porque como he dicho brevemente en el desarrollo de la enseñanza, hay iglesias hoy, y puede que haya miembros en medio de nuestra congregación también, aun cuando aborrezcamos la doctrina judaizante y prediquemos en contra de ella, puede incluso haber en medio nuestro alguna alma confundida que estuviera confiando en sus propias obras para salvación. Debes saber esto. Si no te aferras a Cristo por la fe única y exclusivamente, por una fe sencilla y genuina, en la persona y obra consumada y perfecta de Cristo y nada más de Jesucristo, perecerás eternamente. Y debo advertirte esto con el mismo denuedo y fervor que Pablo lo hacía a los filipenses. No confíes en tu propia justicia. No seas sabio en tu propia opinión. No sigas tu corazón como lo hacen los necios. No vuelvas al vómito como lo hacen los perros. No confíes en la escoria de tus propias obras y esfuerzos. No te estoy llamando a dejar de obedecer la palabra del Señor. Al contrario, obedécela. Cree en Cristo Jesús y serás salvo tú y tu casa, dice la Escritura. La fe en Cristo y solamente la fe en Cristo trae justicia. Lo demás, la obediencia a la palabra del Señor, que no es para justificación. El Espíritu Santo, después de habernos justificado con la fe de Cristo, nos lleva a obedecer la palabra para ser santificados. Es decir, para comenzar un crecimiento a imagen y semejanza de Jesucristo, a cuya medida, a la estatura del varón perfecto, se nos demanda que nos parezcamos. Debemos saber esto, hermanos. Primera reflexión. El apóstol Pablo no quiere ser hallado fuera de Cristo, sino en Él. Lo que debería preguntar nuestra alma a nosotros mismos es si verdaderamente Cristo y solamente Él es el único y suficiente fundamento de salvación. Si verdaderamente Jesucristo es para nosotros el único y suficiente fundamento de salvación, Pablo quiere ser hallado en Cristo y solamente en Él. Segundo, Pablo hace un contraste entre la justicia propia y la justicia de Dios. Pablo entiende que la justicia de Dios se distingue de la justicia propia. Lo que nuestra alma debería considerar y reflexionar a la luz de lo que hemos visto es si acaso estaremos nosotros llevando a cabo los medios de gracia y santificación para confiar en ellos. ¿Será? ¿Será que lo poco que puedo leer de la Escritura y lo poco que puedo orar y lo poco que pueda ayunar me están llevando a mí a confiar en ello? ¿Será que estoy confiando en ello como el medio para acercarme a Dios? Que verdaderamente es el leer en la Escritura lo que me acerca a Dios, que es realmente orar lo que me acerca a Dios, que es realmente ayunar lo que me acerca a Dios, que son mis buenas obras lo que me acercan a Dios. Porque eso está en el renglón de justicia propia. Cosas que inherentemente y per se, por sí mismas, no son malas, pero que podemos pervertirlas si las hacemos con un sentido distinto
como lo estaban haciendo los judaizantes, y a lo cual Pablo reprendió. Leer la Escritura no está mal, orar no está mal, ayunar no está mal, hacer uso de los medios de gracia no está mal. Está mal confiar en ellos para acercarnos más a Dios. Pensar que esto es verdaderamente lo que nos salva, el fundamento de nuestra salvación y lo que hace que verdaderamente permanezcamos en la salvación. ¿Será que de alguna manera habrá un corazón confundido o errado en medio nuestro que hubiera estado pensando hasta el día de hoy de esa manera? Que si yo permanezco en la oración, en la Escritura y en el ayuno, entonces permaneceré en la salvación, y si no, seré desarraigado. Escucha, hermano, y entienda. A los que les he dado a entender, entiendan. No estoy diciendo que deje de leer la Escritura, Dios me libre, por eso la estudiamos. No estoy diciendo que deje de orar, por eso la oración forma parte esencial de nuestra eclesiología incluso. No estoy diciendo que deje de ayunar. Estoy diciendo que ninguna de estas cosas puede mantenernos en la salvación. Solo Cristo puede salvarnos y solamente su intercesión puede mantenernos en ella. Si no tenemos una absoluta confianza en Cristo y ser hallados en Él en este contexto, nos hallaremos en el lado equivocado del contraste que Pablo estaba haciendo entre las justicias. Estaremos del lado de la justicia propia, el lado que terminará en condenación. Investiguemos nuestra vida, escudriñemos nuestra alma, preguntemos a nuestro propio corazón, seamos honestos, investiguemos nuestra fe a ver si verdaderamente caminamos en el camino de la fe, de una fe limpia, pura, sin mácula, una fe bíblica. Tercero y último, el apóstol Pablo dice claramente que esa justicia de Dios se encuentra en Cristo y nada más que en Cristo por medio de la fe. Una persona que verdaderamente se ancla a Cristo por la fe y que ciertamente ha hallado en Cristo y solamente en Él la justicia, vive siempre gozoso de que Él sea el único medio de salvación. No le hace falta más nada. De tal manera que no lee la Escritura, ni ora, ni ayuna para acercarse a Dios. Escuche. Él se acerca a Dios por la fe en Cristo y sabe que por la fe en Cristo ha sido acercado a Dios. Cuando Él ora, lee la Escritura o ayuna, no lo hace para aquello ya Cristo lo logró. Cuando un creyente verdadero lee la Escritura, ora o ayuna, lo está haciendo porque quiere regocijarse en su Señor, quiere conocerle más, quiere agradarle a Él, quiere ser recíproco en el amor que Dios le ha dado en Cristo. ¿No dice nuestro refrán popular, amor con amor se paga? Algo así. El creyente genuino y verdadero, al ver que Dios le ha amado de tal manera que entregó a su Hijo para que creyendo en Él sea salvo y no se pierda nunca, ya no es capaz de pensar que Él va a alcanzar su salvación por medio de hacer algo por sus propios méritos. Esa salvación fue dada en Cristo Jesús. Así que por la fe se aferra a Él, y de ahí en adelante la vida que Él lleva es de obediencia al Padre, no para salvación, sino por causa de que ha sido salvo para obedecer al Señor. Se aleja del pecado no para obtener salvación, se aleja del pecado porque ha sido salvo del pecado, salvo para Dios. Se santifica no para alcanzar la salvación, se santifica porque ha sido salvo y ahora desea mantenerse alejado del pecado. ¿Se entiende eso, hermanos? Que nuestra confianza no esté colocada en nada, sino en Cristo y únicamente en Él, para que todas las cosas que hagamos, no las hagamos pensando en que recibiremos de Dios justicia y vida eterna por hacer estas cosas, sino como debe ser, que creamos en Cristo para nuestra justicia y salvación, y todo lo que hagamos sea nada más que para la gloria de Él, porque todo es de Él, por Él y para Él. Puestos de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial,
Si hay algo que he procurado, Señor, en esta enseñanza, y tú conoces mi corazón, es humillar el orgullo del hombre y antes de todas las cosas, elevarte a ti como excelso sobre todo, para que seas estimado por puro en tu juicio, por limpio y justo en tu imperativo, en tu mandamiento. Porque la mancha no es tuya, Señor, la mancha es nuestra. Pueblo loco e ignorante, que pecamos muchas veces contra ti porque no guardamos tus dichos en nuestro corazón. Porque llegamos a desconocer tu voluntad que está expresada, revelada en tu palabra. Y entonces llegamos a ser seducidos y arrastrados, como Eva en el Edén, por Satanás, por diversas ideologías y doctrinas de demonios. Mas ahora te rogamos, bendito Padre Celestial, que nos concedas, Señor, el confiar con todo nuestro corazón en Cristo y solamente en Él. Y una vez más, conforme es legítimo hacerlo en este tu santo día, renovamos nuestro voto, nuestro pacto de amor contigo. Nosotros y nuestros hijos seguiremos tu camino. Creeremos en Cristo y solamente en Él. Lo haremos nosotros, Señor, y colocaremos a nuestros hijos también a la boca de este camino. Y a los hijos de nuestros hijos dejaremos esta herencia también, para que tengas un linaje como has demandado de nosotros, un linaje santo, apartado para ti, consagrado para ti. Bendito Dios, líbranos de confiar en nuestra propia justicia. Líbranos de confiar, Señor, en nuestra mucha lectura de la Biblia. Líbranos en confiar en nuestras largas oraciones. Líbranos de confiar en nuestros ayunos. Líbranos de confiar en nuestras visitas. Líbranos de confiar en nuestras dádivas a los pobres. Líbranos de confiar en nuestros esfuerzos, en nuestras propias obras, en nuestras ofrendas. Líbranos de confiar en nosotros mismos. Porque leer tu palabra mucho, Señor, y orar mucho, y ayunar, y ofrendar, y dar para los pobres, y visitar a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos, son cosas que son buenas delante de ti, y son agradables a ti. Incluso tu palabra dice que la religión pura y sin mácula es esta: acordarse de aquellos que están en necesidad. Sí, pero nunca estas cosas tendrán la perfección de Cristo. Porque nada de lo que podamos hacer puede estar a la par o reemplazar la persona y obra consumada de tu Hijo Jesucristo. Líbranos, Señor, del engaño. Líbranos de ser confundidos. Líbranos de tener, Señor, intenciones que no son correctas al momento de hacer cosas que por sí mismas son buenas. No permitas, bendito Dios, que sea engañado nuestro corazón, que estando en medio de pueblo que invoca tu nombre, que recibiendo la exposición de tus palabras, que orando entre los santos, intercediendo entre los justificados, venga nuestro corazón a confiar en su propia justicia. Ayúdanos a entender esto como Pablo lo entendía, y entonces a vivir conforme a esto. Porque bien vemos en tu palabra, bendito Dios, que Pablo no confiaba en su propia justicia. Con todo y eso, estudiaba como nadie tu palabra, oraba como nadie, ayunaba como ningún otro, visitaba a los enfermos como ninguno, apoyaba a las viudas, a los huérfanos, hacía todo aquello. Pero claramente decía: mi única justicia está en Cristo.
por la fe en Él. Todo lo que Él ha hecho es perfecto. Yo quiero ser hallado en Él. Señor, nosotros queremos decir como Pablo, queremos ser hallados en Él. No ser hallados con nuestra propia justicia, sino ser hallados con tu justicia. Esa justicia que es por la fe en Cristo, tu Hijo. Esto queremos creer, esto queremos predicar, esto queremos enseñar a nuestra propia alma, esto queremos enseñarnos y recordarnos entre nosotros, esto queremos transmitir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, a la generación siguiente, que tu palabra alumbre de generación a generación, que tu verdad permanezca en medio nuestro, hasta que la levadura haya leudado todo el costal de harina. Señor, bendito Dios, afirma estas verdades en nuestro corazón, te lo rogamos. Te lo rogamos, bendito Dios. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.